Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente.Nosotros, en AA, tenemos el privilegio de vivir dos vidas durante el transcurso de una vida de borrachera, fracaso y derrota. Después, a través de AA, tal vez sería por medio de AA, otra vida de sobriedad, tranquilidad de pensamiento y servicio. Los que nos hemos recobrado alcanzando la sobriedad somos milagros modernos y estamos viviendo un tiempo extra que se nos ha concedido. Algunos de nosotros podíamos haber estado muertos hace mucho tiempo, pero se nos ha brindado otra oportunidad para vivir. Tengo yo una deuda de gratitud con AA que no podré pagar mientras viva. Bueno, fíjense, aquí, esto que dice aquí no es completamente cierto. No es completamente cierto que sean dos cosas separadas lo que hemos vivido durante nuestra vida, que la actividad adictiva y la salida de ello sean dos cosas separadas, ya que la salida de nuestra situación de impotencia viene mediante el crecimiento espiritual y lo que nos impulsa a ello es lo que hemos vivido. Entonces, si vemos que todo es por algo y para algo, ya no podemos separarla en dos partes. Tenemos que, y también no debemos separarla en dos partes, porque eso estaría violando algo de lo que debemos obtener, ¿no? Por ejemplo, lamentarnos por el pasado, que dicen que es uno de los resultados que tenemos que obtener y que yo les he compartido, que mientras no deja uno de hacer eso, pues sigue el sufrimiento y el dolor y viene la forma en que opera la ley de la gravedad del dolor. Entonces nuestra vida en realidad es una, no son dos vidas durante el transcurso de una. Es la vida que vamos a vivir al encontrar la salida, es una vida en la cual encontramos el acuerdo con la vida, en la cual encontramos lo que nos permite estar sin consumir, y el encuentro que hacemos de todo ello es producto de lo que hemos vivido en la actividad adictiva. Entonces, para propósitos de nuestro caminar hacia la salida de nuestra situación, no nos conviene ver esto como dos vidas separadas, sino como la misma vida interconectada y produciendo los resultados que debe producir. Por ejemplo, si consideramos fracaso, derrota, sufrimiento, podríamos remitirnos a lo que les he dicho yo,
de que lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir. Y todos en la vida vivimos lo que es conveniente a vivir, somos llevados en forma inevitable hacia nuestro crecimiento. Para nosotros este ha sido el camino, y el camino es uno solo, el camino que estamos recorriendo. No son dos vidas separadas durante el transcurso de una vida, ¿verdad? Los que nos hemos recobrado alcanzando la posibilidad de no consumir es porque hemos cambiado la percepción de todas las cosas, hemos obtenido algún avance en el crecimiento espiritual, y si logramos algo que se podría considerar como milagro, ¿verdad? Porque aquello que no nos es posible, lo que surge de nuestra situación de impotencia, es superado por medio de aquel que nos devuelve la cordura. Cuando se da algo que es muy difícil que se dé, muchas veces se le llama milagro. Estamos viviendo un tiempo extra que se nos ha concedido, ¿no? Es el mismo tiempo, ¿no? Ese lenguaje todavía es muy condicionado. Algunos de nosotros podríamos haber estado muertos hace mucho tiempo. Nosotros ya tenemos el designio para nuestra vida, nosotros estamos aquí para que su divino propósito se despliegue, y no estamos viviendo ningún tiempo extra. Estamos viviendo un tiempo que aprovechar, un tiempo en el cual hacer valer lo que hemos vivido y lo que tenemos que estar alcanzando para salir de esa situación por haber vivido lo que hemos vivido. No es que estemos viviendo ningún tiempo extra. Eso es condicionamiento, ¿no? Algunos de nosotros podríamos haber estado muertos hace muchos años. Eso se podría decir de cualquier ser humano, no nada más de un adicto, ¿no? Cualquier persona puede morir en cualquier momento. En cuanto a la muerte, que es dejar esta forma humana que tenemos, cualquier ser humano, y ustedes han conocido un montón de seres humanos, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice cuando te tocan ni aunque te quites, o cuando no te tocan ni aunque te pongas, ¿no? Y ustedes ven como gente que no es adicta, pues muere en cuanto a la vida humana, según sea su propósito. Entonces, es una sola vida la que hemos vivido, en donde lo que vivimos durante parte de ella nos proporciona aquello que hacemos valer para alcanzar algo que muchas veces es un camino para nosotros que muchas veces otras personas no tienen. Es un camino para ver la vida como es, porque acuérdense que el problema de la adicción en general y de la enfermedad en general es un problema de la mayoría, de la inmensísima mayoría de la humanidad. Entonces, para nosotros ese es el camino que hemos vivido para poder alcanzar algo que es nuestro camino. Los otros tendrán o no su camino, pero es una de las puertas de entrada hacia donde vamos. Entonces, yo no diría esto ni de que hemos vivido dos vidas, es la misma, produciendo las consecuencias que debe producir lo que hemos vivido, y que tampoco estamos viviendo un tiempo extra, ¿no? Estamos viviendo lo que debemos vivir. Entonces, ahí yo considero que es importante para nuestra propia recuperación ya dejar de considerar que hemos vivido dos vidas. Es la misma vida. De lo vivido es de donde va a surgir lo que vamos a vivir, compañeros. No son dos vidas. Este es un lenguaje completamente condicionado, ni hemos vivido tiempo extra nada más. ¿No? Nadie ha vivido tiempo extra, nadie vivirá tiempo extra. Eso es condicionamiento. Tengo yo una deuda de gratitud
con doble A que no podré pagar mientras viva. Tengo yo una deuda de gratitud con aquel al cual solo hay que agradecer, ¿no? Porque lo que está detrás de doble A es la práctica espiritual, es la práctica de crecimiento espiritual. Está aquel que nos da la oportunidad de brindarnos la cordura a través de una transformación que nosotros vamos logrando, de ya no volver a reaccionar a la vida como reaccionábamos. La reacción ante algo depende de ese algo, ¿verdad? La reacción ante algo depende de ese algo. La vida es buena. Nuestra percepción de la vida era lo que nos hacía creer que era malo. Entonces la reacción a la vida va a ser una vida de entrega, de gratitud por la vida, ¿no? Entonces dice aquí, tengo yo una deuda de gratitud. La gratitud siempre será hacia Él. Todo esto, esta psicoterapia, esta comunidad de crecimiento espiritual, de práctica espiritual, pues está basada en Él, que es el que la respalda, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho del segundo paso, de ese que nos devuelve la cordura, de cómo entre nosotros, algo que surgió por Él, ¿no? La oportunidad que Él nos da a todos nosotros, de cómo eso produce estos resultados. Entonces la gratitud es hacia Él y hacia sus instrumentos, ¿no? Hacia el surgimiento de lo que nosotros necesitamos. Es muy importante considerar, lo dice el segundo paso y lo dice también la segunda tradición, ¿verdad? Que aquí hay algo que está operando, una autoridad fundamental, que es la que está operando y conduciendo nuestra mejoría, nuestro crecimiento. Eso es importantísimo que lo entendamos. Entonces la gratitud para con Él, eso es siempre, eso es una constante. Vívase lo que se viva, compañeros. Aquí, gratitud porque las cosas son de esta manera, porque no. La gratitud es una constante que no debe de abandonarnos, ¿no? Como parte de las prácticas espirituales que nos llevan a ese crecimiento está el cultivo de la sabiduría emocional, desterrar las emociones tóxicas y sustituirlas por emociones saludables. Y una emoción saludable es la gratitud, ¿no? Si no habíamos podido ver cómo brotaba en nosotros eso, era porque nuestra percepción y nuestra atención no estaban en el lugar en que debería estar. Ahora que ya estamos alcanzando la capacidad de poner nuestra atención en lo que está, que es mucho, la gratitud debe surgir sola, ¿no? La gratitud debe surgir sola. Tenemos un párrafo, tal como lo ve Bill, que nos habla del corazón lleno y agradecido. Ese corazón lleno y agradecido, pues depende de que tú pones tu atención en lo que está. También tenemos muchos párrafos que nos hablan de la lista de nuestras bendiciones. También tenemos aquel principio de psicología cognitivo-conductual que nos dice que se puede ser agradecido porque se es feliz, pero que es más fácil ser feliz porque se es agradecido, ¿no? Porque ahí, si aplicáramos el primer principio de esperar a ser felices, como tenemos una idea completamente equivocada de lo que es la felicidad, compañeros, pues nos tardaríamos mucho en salir de ese atolladero, ¿no? Acá en las prácticas espirituales, compañeros, que se encuentran en toda la sabiduría perenne, nos dicen: la primera práctica nos habla, transforma tu motivación, reduce los apetitos y encuentra lo que tu alma desea. Acá
dentro de esa práctica espiritual hay varios puntos que debemos lograr. Reconocer nuestras ideas erróneas sobre lo que nos trae felicidad. Ese es uno de los puntos que debemos trabajar. Y ese punto que debemos trabajar, compañeros, nos lo resumen muy bien en este otro párrafo que dice aquí: tus deseos de ser feliz son buenos, lo malo son las elecciones que haces. Pensar que algo pequeño, como el poder, el sexo, el placer, la comida, cualquier cosa te hará ser feliz de verdad y para siempre, es engañarte a ti mismo. Solo algo tan vasto y profundo como tu verdadero ser te proporcionará la felicidad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos darle vida. Dice aquí, ya mejoró mi percepción, es la pregunta que me hace el primer párrafo, el pensamiento del día. Ya mejoró mi percepción para que yo sea consciente de aquello que está siempre a mi disposición, para que yo me dé cuenta, gracias a que mi atención está ahí, de todo lo que tengo. Dice la lista, hacer una lista de nuestras bendiciones, ¿no? Ya me doy cuenta y siendo consciente de ello, la gratitud es algo que debe brotar automáticamente. Si no brota la gratitud, compañeros, es porque nuestra atención está puesta en lo que no está y no está puesta en lo que está. Y lo que está es lo que debe de estar. Lo que no está, no debe de estar. Aquí hay alguien que se encarga de las cosas y tiene todo en perfecto orden. Entonces, dice la meditación del día, la parte terapéutica: pensando en Dios con amor y veneración se aleja el mal. Ese es el pensamiento ante el cual huyen las huestes del mal. El pensamiento de un poder superior es la llamada a una tabla salvadora que nos rescata de la tentación. El pensamiento en Dios desvanece la soledad y disipa la tristeza. Da lugar a la ayuda para vencer los defectos. Hay que pensar en Dios tan a menudo como sea posible. Hay que utilizar este pensamiento en forma suplicante y con buen propósito. Apartará los pensamientos de las cosas materiales y las encauzará hacia las cosas espirituales que hacen la vida digna de vivirse. ¿Dónde voy a poner mi atención, compañeros? Voy a despertar y me voy a dar cuenta de mi verdadero ser, y entonces mi atención va a estar puesto ahí. Cuando se refieren aquí en general a Dios, sigue la tendencia en pensar en Él como en un ser humano. Por ejemplo, en la meditación del día de ayer, nos decían, hay que buscar a Dios al comenzar el día antes de que Él se haya abrumado por los problemas de la vida, ¿no? Como si tuvieras que irlo a ver antes de que ya esté muy apesadumbrado por todas las cosas, ¿no? Es más, hay que hacer fila para llegar primero, ¿no? Y eso está pensando en Dios como en un ser humano, ¿no? Acá vuelven a lo mismo, dice, en Dios con amor y veneración. Ya vimos que el mal, compañeros, es la ausencia del bien, así como la oscuridad y la ausencia de luz no son cosas que existan por sí mismas, es la falta de aquello que anula por completo eso. Pensando en Dios con amor y veneración. Acá la veneración, compañeros, por acá tenemos esto que dice: veneración es el acto y el resultado de venerar, rendir culto, respetar al máximo a algo o a alguien. Procede del término latino veneratio, suele utilizarse en el ámbito de las religiones donde más se utiliza. Por ejemplo, la imagen será exhibida en la plaza del pueblo para la veneración de los creyentes. La veneración de este santo se remonta varios siglos atrás. La Virgen María es objeto de veneración popular en esta ciudad. Y no solo la palabra esa veneración se reduce a la religión, a venerar
a algo santo, a las divinidades, a los objetos que funcionan como símbolos, como la cruz, etc. También hay veneración política, también vemos que hay veneración en cuanto a los ídolos de la cultura, etc. Pero Dios no necesita que se le venere, compañeros. Y aquí les quiero mencionar lo siguiente. Todo eso resulta de nuevo en pensar en Él como un ser humano. Aquí tenemos un capítulo que me habla del Dios de la negación y el Dios de la devoción. El Dios de la negación lo único que confirma, eso que es algo, acerca de eso, no es conceptual, no se puede hablar con palabras, el único lenguaje que se pudiera utilizar sería el silencio, y todo lo demás es una mala traducción. No es algo que esté a nuestro alcance, y el creer que está a nuestro alcance por los medios del pensamiento o del conocimiento es lo que nos hace caer en estos errores. Es algo diferente. Sin embargo, como nosotros somos seres espirituales, experimentando una experiencia humana, de repente mi debilidad humana me lleva a hacer uso del Dios de la devoción, ¿verdad? Para eso se crean grandes catedrales o se hacen ciertos rituales, pero esos rituales no son de significado directo que tengan que ver con lo que es Él, sino con mi necesidad de fijar mi vista en Él, Acá en este momento lo que tengo que poner en Él es mi atención, ser consciente. Hay un gran barullo acá que estamos viviendo, un barullo emocional, un barullo de las situaciones de mi vida. Nos pueden estar evitando el estar bien, el estado de bienestar que necesitamos para no consumir, ¿verdad? Y si ponemos nuestra atención en Dios, aquí amor y denominación, si ponemos nuestra atención, si traemos esa luz, la luz de nuestra atención en Él, desaparece la oscuridad, desaparece aquello que consideramos el mal, que consideramos malo, que consideramos deficiente con respecto a lo que estemos viviendo. Entonces es algo que necesitamos muchísimo. Decía nuestra literatura, falta de poder para vivir, ese es el problema. Quisimos encontrar ese poder, creímos que lo habíamos encontrado, un poder para vivir, la panacea, ya con esto puedo vivir cualquier cosa, ¿no? En un momento dado, esa fue lo que nos pareció nuestra entrada, no la causa de nuestra entrada. La causa de nuestra entrada siempre era la negación inconsciente al dolor, pero creímos que una forma de no vivir esas emociones era mediante eso, que eso nos proporcionaba el poder para vivir. Y aquí dice, ese es el pensamiento, el poner tu atención en Él, acá en medio de todo este movimiento, ¿verdad? Que no te haga ver lo que no es. Todo lo que vemos es mentira, compañeros, es ilusión, no tenemos la capacidad de percibirlo correctamente, de donde venimos, del lugar del condicionamiento espiritual. El movimiento que hay en nuestra situación vital, en nuestras consideraciones respecto a lo que hemos vivido, respecto a lo que estamos viviendo o respecto a lo que podamos vivir, nuestra atención debe estar enfocada en Él, compañeros, para que esa luz elimine la oscuridad, haciendo la comparación entre lo bueno que es todo y lo que nosotros podríamos considerar como malo, ¿no? Lo cual no existe, es la ausencia de lo bueno, y el no habernos dado cuenta de lo bueno que está ahí para nosotros siempre, pero que nosotros tenemos el problema de que no podemos darnos cuenta de él,
aquí nos lo dice, la felicidad, la paz está siempre a nuestro alcance. ¿Por qué no gozamos de ellas? Porque no somos libres, porque nuestra mente no está ahí, nuestra mente está desviada en cosas que a fin de cuentas no tienen el peso ni la importancia que nosotros le damos, compañeros, y que es producto de la programación y el condicionamiento que hemos vivido durante toda nuestra vida. Por eso, para que esas situaciones vitales no ahuyenten mi estado de bienestar, porque yo necesito un estado de bienestar para no reaccionar al malestar consumiendo. Para que no ahuyenten mi estado de bienestar, yo tengo que aplicar ciertos principios que son los que estoy aprendiendo aquí y los que tengo que estar practicando constantemente. Uno de esos principios es centrar mi pensamiento, poner mi atención en eso. Aunque esté aquí en medio, puedes esperar a que tus lodos se aplaquen y la acción efectiva, apropiada, surja por sí misma, surgirá. Lo que vaya a pasar tiene que pasar y en el momento en que deba de ser. Pero para esto, compañeros, tenemos que borrarnos, tenemos que borrar ese que no somos, ¿no? Tenemos que admitir, tenemos que ser humildes, admitiendo que solo por Él se da todo lo que se da, compañeros. Entonces dice aquí, el pensamiento es el poner nuestra atención en eso, es agarrarnos a la tabla salvadora que evita que todo este movimiento, producto de los condicionamientos y de mi situación vital, y conociendo la situación vital de un adicto que viene arrastrando cosas que se le han hecho muy pesadas, que no han sido valoradas en el sentido que les leí el primer párrafo, de que es el antecedente, es la causa de la buena vida que vamos a encontrar. No es nada de una mala vida, no son dos vidas. Entonces dice aquí, el pensamiento en él, mi atención, es agarrarme a esa tabla que evita que todo el movimiento de mi situación vital, el peso que trae mi pasado o el problema que me trae el futuro, ¿cómo ves el futuro? ¿Como una amenaza o como una oportunidad? Y nosotros, habiendo vivido lo que hemos vivido, muchas veces ya estamos acostumbrados a verlo como una amenaza y no como la gran oportunidad que representa y que surge de lo que es nuestra salida en nuestra situación. Entonces dice aquí, desvanece la soledad, poner nuestra atención en Él, disipa la tristeza, da ayuda a la gente para vencer, para superar las formas erróneas en que ha visto la vida. Hay que poner nuestra atención en Él, que no nos desvíe ni nos distraiga todo lo que está sucediendo en la superficie y no en lo esencial y en lo fundamental. Hay que pensar en Él tan a menudo como sea posible. Les he dicho, falta de poder, ese era el problema. Por haber dejado de consumir no hemos encontrado el poder, compañeros. Estamos en el mantenimiento diario de una condición espiritual que nos da ese poder para vivir, ¿no? Yo en algunas juntas les he mencionado que creíamos que tomándonos unos tragos o dándonos unos toques íbamos a lograr lo que no logramos, ¿no? Pero ahora ya no era la sustancia lo que necesitábamos, compañeros, era esto lo que necesitábamos. ¿Qué tan seguido tenemos que acudir a Él? ¿Qué tan seguido me tengo que dar un toque de Dios, cabrón? Para estar bien. Antes no comíamos para que no se nos bajara el viaje, ¿verdad, hijo? Ahora tenemos que acudir a Él todo el tiempo para que no nos distraiga todo esto que no es más que ilusorio. Sí, Alex. Sí, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy uno más. Pero tratando y intentando escuchar ahorita lo que va de la junta. Por ahí, ahorita me queda un poquito más claro lo de la lectura de la mañana, de esa parte de las dos vidas. Hay una parte de la literatura de AA donde dice que tenemos que morir al antiguo yo, y otra parte donde dice renacimos, ¿verdad?
Entonces, para no confundirme, esa parte quiere decir, es la misma vida haciendo una transmutación del pasado y sabiendo que de ahí es por lo que surgió esto. Es una misma vida. Es la transmutación y la alquimia de la que me hablas para... Sin la primera parte no estaría la segunda. Ajá. Por eso es una sola vida. Es una sola vida, no son dos vidas. Y es no estamos viviendo tiempo prestado. Sí, no, pues eso no. Sí llegan a la mente los condicionamientos mundanos de esa parte de Uta. Me hubiera yo muerto. Se muere un montón de gente, hijo. Y no porque sean adictos. Acá el designio de Dios es parejo y está compensado para todos. Dice aquí, podríamos haber estado muertos hace mucho tiempo. Eso se puede decir de cualquier persona, no de los adictos, hijo. Pero ahora la cosa es estar vivos, cabrón. Porque la diferencia entre estar vivo y estar muerto no es el hecho de respirar, ¿eh? Ya lo habíamos tratado en otra junta, ¿verdad? Pero si ya estamos vivos o seguimos muertos. Podríamos haber estado muertos hace mucho tiempo, puta. A lo mejor estuvimos y así nos seguimos y así nos quedamos, ¿verdad? Entonces eso se refiere, padrino, en concreto, esa parte de donde también dice la literatura, renacimos. Nos transformamos. Somos otros. Y somos otros, ¿por qué? Fíjate por qué somos otros. Porque sentimos afluir en nosotros un poder nuevo. Porque gozamos de tranquilidad mental. Porque descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, hacerle frente, estar ahí, que no había la necesidad de pretender huir, que no había necesidad de esperar a que la vida se adaptara a nosotros, que nosotros nos podíamos adaptar a ella, porque llegamos a darnos cuenta de que Él estaba, estar conscientes de su presencia, porque todo eso trajo como consecuencia la recuperación. Aquí en el libro que estaba viendo Leo ahorita, la definen como el despertar al amor, el darte cuenta del amor que constantemente estás recibiendo, y despertando al amor, el temor desaparece. Dice, a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos, nos transformamos, somos otros. Son puras formas metafóricas. Ya les he dicho que hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Si gustan compartir, me dicen, ¿eh? Sí, tengo otra pregunta, padrino. Esa parte de ahorita que nos estabas leyendo de lo de para poder tener la mente, la mirada y algo fijo en él. Y se habla de los rituales, ¿no? El Dios de la devoción. Ajá. Sí, a ver si encuentro aquí esto. Para nosotros vendría siendo practicar el onceavo, ¿no, padrino? El Dios o sea, mira, lo más que se pueda. El Dios de la devoción es el Dios de toda nuestra tradición y nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, en nuestra tradición, ¿no? Que se dice que somos guadalupanos y de nuestra experiencia, de nuestra poesía y pintura, de nuestras capillas y nuestras catedrales, de toda una civilización de amor y de fe que ha sentido y expresado lo mejor que el hombre es y tiene, levantando hasta el cielo toda la riqueza y humildad de la tierra. En esa concepción se basa nuestra vida. Aquí nos dice: dice acá, el Dios de la devoción es el Dios de casi todos nosotros, el objeto de nuestro amor y adoración, de nuestras oraciones y de nuestro culto. Ahí aparecen algunas palabras que les leí ahorita en lo de la veneración.
Un Dios a quien podemos hablar en lenguaje de fe y que nos habla a nosotros en lo profundo del corazón y en el secreto de nuestra conciencia. Un Dios cuyas imágenes podemos esculpir, el Dios concreto. El otro es abstracto, el otro no hay imagen, no tiene ninguna imagen. Imágenes que aún sabiendo que son solo imágenes, nos ayudan a fijar en él nuestra mirada, concentrar nuestros pensamientos, activar nuestra fe y enriquecer nuestra liturgia. Es como una ayuda para poder poner nuestra atención en él, pero sabiendo que lo que estamos poniendo nuestra atención no son en esos objetos, sino es como una ayuda, como una técnica de aprendizaje de las que dieron en el curso, ¿no? Como algo mnemotécnico para que te acuerdes de él, ¿no? Bueno, sí, mijo. Entonces dice, el pensamiento en él es la llamada a una tabla salvadora que nos rescate de la tentación, de todo este movimiento de locura que hay por acá, contenido en los barrotes de mis pensamientos. Entonces dice, desvanece la soledad y disipa la tristeza, da lugar a la ayuda para vencer a las formas equivocadas en que hemos visto la vida. Dice, hay que pensar en él, hay que acudir en él tan a menudo como sea posible, ¿no? Decía, sencillo pero no fácil, significaba la destrucción del egocentrismo. En todos nuestros asuntos deberíamos acudir al Padre de la Luz que preside sobre todas las cosas. Cuando estén muy movidos, porque acudan a Él, centren ahí su atención. Son los principios prácticos que estamos aprendiendo para que nuestras situaciones vitales, nuestras circunstancias, lo que hemos vivido, o en razón de lo que hemos vivido, lo que pensamos que podemos vivir, que no depende de esto, ¿verdad? No alejen mi estado de bienestar, porque mi estado de bienestar es necesario para que yo no reaccione a la vida consumiendo. Lo que me hacía reaccionar a la vida consumiendo era un estado de malestar con la vida, no causado por la vida, causado por como yo percibía la vida. Entonces aquí me están diciendo, esa es la parte terapéutica, que tan a menudo como sea posible, ¿no? Yo les he dicho en la junta, pues dense un toque de Dios cada vez que se pongan muy locos, hijo. Antes era para ponernos locos, ahora para no ponernos tan locos. Sí, ya me presenté como Luis Carlos Alcohólico. Adelante. Fíjate que ahí en el 6º capítulo dice una mente de Dios constantemente. O sea, y cuando yo veo que cuando estoy más con Él, mi vista está hacia Él, y mi ser está hacia Él, empiezo a tener una similitud. Eso quiere decir que lo que tú decías, que sin lo otro no hubiera esto, ¿no? Entonces la autotransformación es que si yo le pongo, si transformo ese cambio de sí, por ejemplo, una palabra del dolor al crecimiento, pues estoy haciendo esta autotransformación, porque sin eso no hubiera humildad, no hubiera compasión, no hubiera gratitud, lo que tú mencionabas. Entonces ahí me puedo dar cuenta que no fue malo. Mi mente de repente dice, fue magnífico, pero la responsabilidad que sea magnífico realmente, en verdad, es nuestra, compañero. De sacar de ahí todo el valor que podemos obtener para que ahora nuestra vida sea como los que muchos que andan por allá sin consumir, sin tener este problema de esta enfermedad como se manifiesta en nosotros, teniéndola como se manifiesta en ellos, no pueden alcanzar, compañero. Pero la responsabilidad de darle ese valor es nuestra. Ya se nos ha equipado con todo, con la energía necesaria, la fuerza esa tan grande que necesitamos para cambiar cómo vamos.
¿no? Dicen seguir siendo así. La alternativa ante la cuestión, seguir siendo así o construir una vida sobre una base espiritual. Y cuando hablamos de eso, no, pues a construir una vida sobre una base espiritual está cabrón. Pero está peor seguir como estamos, compañeros. Está peor seguir como estamos. Ya conocimos eso de estar así. Eso que ahora que nos sirva para que nos dé la fuerza necesaria para cambiar la dirección de por dónde vamos. Bueno, compañeros, entonces dice, ruego poder pensar. Acá utilizan pensar. Acá en la frase que les acabo de leer, que creo que está en la historia de Bill, que dice sencillo pero no fácil, dice, deberíamos acudir a él. Están utilizando palabras distintas para lo mismo. Acudir, ¿qué significa? Ir. ¿Ah? Pero tampoco, ¿cómo a dónde vamos? Pues si él está aquí, no tenemos que ir a su oficina y pedir una cita, ¿no? O pensar, ¿verdad? Nuestro pensamiento no nos sirve tampoco para llegar a él, ¿no? Entonces dice, con frecuencia, ¿no? Tanto como yo lo necesito. Y yo lo necesito todo el tiempo, compañeros. Y no por ser adicto ni por haber vivido lo que es. Todo ser humano lo necesita todo el tiempo. La humanidad implica una debilidad. El ser implica pura fortaleza. Pero la humanidad implica ciertas debilidades, ¿no? Oye, Padrino, esa parte que dices que no vamos a ir a él a través del pensamiento, es un hecho de que no es posible, porque el pensar fragmenta, porque el pensar empieza a llevarte a la idea y a la programación antigua que se trae. A los conceptos, a las imágenes. Pero realmente, de alguna manera, creo yo eso, a ver, de alguna manera, tiene que pasar por ahí para que se pueda producir un nuevo pensamiento, una emoción diferente y poder estar en la actitud de petición. En un principio tal vez, ya después cuando vas progresando en esto, ya no hay necesidad. En el apéndice 2 dice, han descubierto un insospechado recurso interior, su propio concepto de Dios. La palabra concepto, compañeros, ya se los he mencionado también, no sé, ahora sí sí significa de conceptualizar, de algo que tiene que ver con esto, pero también viene de concebir, de dar vida, de que Él viva en mí, compañero. En un principio tal vez sea necesario ese instrumento para practicar, pero después ya es vivirlo. Sí, entonces dice, luego, otros dicen estar en comunión con Él, conexión con Él, con la fuente, ¿no? Con frecuencia. Esto debería ser permanente. Acá en este otro libro, compañeros, dice, cuando me desconecto de lo material y vuelvo a conectarme con lo espiritual, abandono de inmediato el miedo, los prejuicios y la negatividad. Dice, sé uno con el espíritu y no dudes de tu divinidad ni la temas. Aquí dice, el espíritu es la vida de Dios dentro de nosotros. Entonces, realmente es esa conexión. La práctica espiritual es una manera de hacer que mi vida funcione a un nivel más elevado. Dice acá, lo que arrastra la mente hacia afuera es inespiritual y lo que arrastra la mente hacia adentro es espiritual. La palabra espiritual es una manera de caminar, la vida espiritual es una manera de caminar con Dios en lugar de caminar solo. Entonces aquí es donde nos dice poder conectarme con Él, y quito la cuestión esa de pensar, acudir a Él, unirme. Yo realmente nunca estoy desunido de Él, siempre estoy conectado con Él. Acá cuando les leo lo del toque de la campana, compañeros, les digo,
que despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Es algo que hemos olvidado. Es algo que en algún momento supimos, pero que hemos olvidado. Luego reflexionan, me dicen, en lo más profundo de nosotros mismos encontramos la gran realidad, en lo más profundo de nosotros mismos. En la última instancia, solamente ahí es donde Él puede ser encontrado. Busca diligentemente dentro de ti mismo. Con esta actitud no puedes fallar. El conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad. Aquí nos empieza diciendo, en realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero en una u otra forma ahí está, porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos antiguos como el mismo hombre. Dice aquí, nos dimos cuenta por fin de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser, como puede serlo el sentimiento que tenemos para con algún amigo. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero ahí estaba Él. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En última instancia, solamente ahí es donde Él puede ser encontrado. Así sucedió con nosotros. Nosotros podemos solamente aclarar el terreno un poco. Si nuestro testimonio ayuda a barrer el prejuicio, te permite pensar honestamente y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo, entonces puedes, si así lo deseas, unirte a nosotros en la amplia vía. Con esta actitud no puedes fallar. El conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad. Conocimiento consciente de tu creencia. O sea, ya sustituir la creencia por conocimiento, por algo de lo que te das cuenta, por la certeza. Esto viene relacionado con este párrafo que dice acá: ¿qué es esto sino un milagro de recuperación? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. ¿Cuáles son nuestras circunstancias? Nuestra situación de impotencia, ¿verdad? Nuestra necesidad de que algo nos regrese la cordura. Eso nos pone en disposición de creer. Necesitamos, si es necesario que algo sea cierto, lo es. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Humildemente se ofreció a su hacedor. Entonces supo, ya de creencia pasan a saber, como nos decían aquí, el conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad. Es cuando ya empiezas a verificar, ya no porque te lo digan, sino porque ya estás transitando por ese camino. Si gustan compartir, me dicen, dice aquí, yo busqué ayuda desde las profundidades de la soledad, de la depresión y de la desesperación. Según iba recuperándome y enfrentándome al vacío y la ruina de mi vida, empecé a abrirme a la posibilidad del sanar que ofrece la salida que aquí compartimos, asistiendo a las reuniones, manteniéndome sin consumir y practicando los principios espirituales. Tuve la oportunidad de escuchar con creciente atención a las profundidades de mi alma. Con esperanza y gratitud esperé diariamente esa creencia segura y amor constante que tanto deseaba en mi vida. En este proceso encontré a mi Dios como yo lo concibo. Y acá en el apéndice 2, con pocas excepciones, nuestros miembros encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior que pronto identifican con su propio concepto de un poder superior a ellos mismos. La mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia, este darnos cuenta, este ya saber, este ya vivir,
darnos cuenta de este poder más grande al nuestro, es la esencia del cambio que necesitamos. Nuestros miembros más religiosos lo llaman conciencia de Dios, darte cuenta de que Él está. Y acá, en lo que acabamos de leer, compañeros, nos lo dicen también. En realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero en una u otra forma, ahí está, porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos antiguos como el mismo hombre. Es algo que está en nuestra estructura, forma parte de nuestra estructura, ¿no? Como dice aquí dice la idea fundamental de Dios. Las tendencias religiosas del hombre deben de ser como mínimo tan interesantes como cualquiera de los distintos hechos que forman parte de su estructura mental. Ya está dentro de nosotros eso, está dentro del ser humano, ahí está puesto. Que despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Entonces dice, en este proceso encontré a mi Dios como yo lo concibo. Ahorita hablábamos de conceptualizar y todo, pero sobre todo de concebir en el sentido de dar vida, de que Él viva a través de mí, de ver cómo vive, de ver cómo Él me vive, cambiando la palabra Dios por la palabra vida, de ver cómo la vida me vive a mí. Bueno, esas son las dos primeras. Y si gustan compartir, me dicen, ¿no, compañeros? Sí, entonces, tener una mente consciente de Dios es saber que toda la preparación que se ha vivido, porque fíjate que en algún momento cuando yo llegué, yo decía, es que llegué sin nada, es que llegué solo. Entonces eso hacía pensar que yo estaba solo, porque no tenía esta conciencia de Dios, que Él me estaba preparando. La conciencia es darse cuenta de Él. ¿Tú te das cuenta de que Él está o no te das cuenta? Sí, me doy cuenta. Entonces, esa es la conciencia de Dios. Me refiero a que cuando, por ejemplo, cuando yo llegué y yo decía, no tengo nada, y cosas así. Entonces, en algún momento se me menciona aquí que eso ha sido la preparación nada más para que el día de hoy pueda tener eso. No, esa fue la forma que llegaras, porque si no, no hubieras venido, mijo. Si no, no hubieras venido, seguirías ahí engañándote con un chingo de mamadas, creyendo que tenías algo. Es lo que nos decía el párrafo en la primera lectura. No son dos vidas, es la misma, ¿no? Eso que viviste fue lo que te trajo aquí, a poder aprovechar todo lo que hay aquí, a poder salir de tu distracción y ya darte cuenta de que Dios está. Para eso sirvió. Si no, ¿cómo se hubiéramos llamado o qué? ¿Te hubiéramos tenido que invitar a qué o qué? ¿No es eso? Si no, no llegamos. Fue lo que nos trajo aquí. Pues fue bueno. Entonces ahora dice murallas. Pedir ayuda es el comienzo de la lucha que nos liberará. Es la única manera de romper las cadenas que nos mantienen prisioneros. Llegamos destrozados emocionalmente. Los años de usar a la gente y de permitir que nos usaran habían afectado nuestra capacidad de confiar en los demás. Y ahora no están en cuatro, ¿verdad? De confiar en los demás y en nosotros mismos. Pero el amor y la aceptación que hallamos aquí nos animó a pedir ayuda y a acercarnos a los demás. Acá otra vez nos ponen en el doble papel. Cuando llegamos, el amor y la aceptación nos animó a pedir ayuda.
Eso ya nos animó a pedir ayuda. Ahora tenemos nosotros que ver que los que lleguen, que los que se acercan a esto, encuentren amor y aceptación. Dicen, cuanto más tiempo llevamos sin consumir, más deseamos sin consumir, pero porque estamos eliminando las causas, más deseamos una mayor intimidad con nuestros seres queridos, más deseamos que haya más acercamiento, que haya menos aislamiento, quitar las barreras autodefensivas que hemos puesto. El texto se llama murallas. Dice, más deseamos una mayor intimidad, empezamos a comunicarnos de manera más profunda y significativa, para que vean ustedes las barreras que ponemos nosotros, y significativa, aunque puedan lastimarnos, a pesar de nuestro miedo al rechazo, ¿no? Eso ya lo hemos analizado, es una de las formas en que se expresa nuestra enfermedad. Decidimos correr el riesgo de mostrarnos y expresar. Aquí dice, primero nuestras opiniones, pero algo muy importante, nuestras necesidades. Decidimos echar abajo nuestros muros de defensa. Aquí entre nosotros, al convivir, cuando se nos dice algo, cuando se nos trata de ayudar con amor responsable, ¿qué es lo primero que surge? Una actitud defensiva. Todo eso se tiene que caer. Dice, la libertad que conseguimos ha valido el riesgo. Y sabemos que aún queda trabajo por hacer antes de vernos completamente libres de las barreras que construimos durante años de adicción activa. Pero acercándonos a otros adictos y permitiendo que estos se acerquen a nosotros. Y aquí hay que recordar una cosa muy importante, un principio que mencionamos. Los principios antes que las personalidades. Aquí dice, y permitiendo que estos se acerquen a nosotros y acercándonos nosotros a otros, pero no a determinados, en general, no escogiendo. No voy a decir, va a haber un choque de personalidades, me tengo que limar aquí. Es como si en una bolsita echaran unos guijarros, unas piedras todas filosas y puntiagudas, les haces así y se van redondeando, cabrón. Si sus personalidades son muy filosas, hijo, las vamos a traer ahí en las bolsitas esas. No, pues yo choco con ese güey, ¿verdad? ¿Y quién es el responsable del choque? Dice aquí, y permitiendo que estos se acerquen a nosotros, hemos llegado a saber que tenemos gran capacidad de amor e intimidad a pesar de nuestros fallos humanos. Nuestro corazón, cuando lo liberamos de los muros que lo refrenan, tiene mucha fuerza. Echaré abajo mis muros personales y me acercaré a otros. Permitiré a mi corazón la libertad de amar y ser amado. Este también es. Todo esto son los principios que tenemos que practicar. Aquí empezamos a practicarlos, pero ya después los practicaremos en general. ¿Alguien más gusta compartir, compañeros? En el sexto capítulo también nuevamente me refiero a ese que dice reparación así como de daños, ¿no? Y dice, puedes llevar una carta, puedes pedir perdón, y se refiere a lo exterior, ¿no? A la familia, a los amigos, a la pareja. Entonces ahorita tú mencionabas algo muy importante. Esta práctica tiene que ser aquí, en esta buena comunidad donde tú me encuentres, para que en algún momento yo me lleve puesto en aquellas otras áreas de mi vida, ¿no? Ahí puede haber una elección. O sea, tú decías, no puede haber una elección de él, ella, no, sí, eso. No, eso, principios antes que personalidades. Aún cuando el daño esté, o eso no debe de causarme una subreacción, un choque. ¿Cuál daño, mismo? O sea, por ejemplo, la reparación de daños no va dirigida a los otros.
va dirigida a eliminar en nosotros algún rezado que hubiera por ahí de culpa o algo. En el ese es el octavo capítulo, mijo. Sexto capítulo. Pedro Paso es el octavo y el noveno, ¿verdad? Sí. Aquí dice la voz. A ver, dice: ahora necesitamos más acción, sin la cual encontramos que la fe sin obras está muerta. Veamos el octavo y noveno paso. Tenemos una lista de las personas a las que hemos perjudicado y estamos dispuestos a reparar los daños. La hicimos al hacer nuestro inventario, nos sometimos a una autoevaluación drástica y ahora vamos a nuestros semejantes y reparamos el daño que hemos causado en el pasado. Lo dice: tratamos de barrer los escombros acumulados como resultado de nuestro empeño en vivir obstinados y manejarlo todo nuestro capricho. Si aún no tenemos voluntad de hacerlo, le pedimos hasta que nos llegue. Recordamos que al principio estuvimos de acuerdo en que lo haríamos todo lo que fuese necesario para sobreponernos del alcohol. Y más adelante dice de una carta y todo. Pero yo a lo que me refiero, Tavo, es que, por ejemplo, mi mente, y te voy a hacer claro, no para no dar vueltas. Por ejemplo, mi mente me dice, ve y pide una disculpa. Así te lo estoy diciendo, como mi mente me lo dice. Para que no haya ese choque, ese es lo que yo creo, ese choque de inmadurez. ¿Eso qué quiere? O sea, como ir a pedir una disculpa creyendo que yo tengo la culpa, ¿no? O sea, yo no me entiendo, pero, por ejemplo, la onda es este choque que muchas de las veces, por ejemplo, claramente, cuando voy a la escuela yo, y yo veo a esta persona, no la volteo a ver, me sigo derecho, luego me doy la vuelta y todo eso. Eso es lo que ahorita me anda haciendo media en mi mente, ¿no? Entonces, de repente yo digo, bueno, la voluntad de Dios fue lo que pasó, sucedió y gracias a eso estoy aquí, ¿no? Estoy encontrando otras nuevas cosas y otro camino que no se nace angosto, se nace amplio. Entonces, dentro de mi madurez, así yo lo veo, es que, ¿por qué no otorgar el saludo? ¿Por qué no otorgar el perdón? Es cuando yo te digo ahorita, tiene que ser específico en las personas. Tiene que tener cuidado. Ajá. La reparación de daños, en primer lugar, viene hasta el octavo y el noveno paso, y es uno de los pasos que tiene más cuidado. Dice, excepto, excepto cuando el hacerlo implicaba prejuicios para ellos o para otros. Y el daño que estamos reparando no es por ellos, es por nosotros. Si es que nos está causando culpa, amigo, para eliminar eso de nosotros. Y acá dice, excepto cuando al hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Si al tú querer reparar un daño, vas a causar un daño, o me voy a dañar a mí mismo, o te vas a dañar. Pero estos pasos, por lo regular, te recomiendan que pidas consejo, porque hay cosas que no ves tú, mijo. Y respecto a los daños, pues hay mucho que hacer. Lo primero es ya no dañar. Y antes de ya no dañar, no dañarte a ti mismo. Y ya no dañar. Por ahí hablan de reparaciones directas e indirectas, ¿no? Y no te vas a pasar, te dicen que no te vas a pasar la vida pidiendo disculpas, ¿no? Que si ahorita pides disculpas y al rato, que eso tiene que cambiar tu actitud para que no tengas que estar pidiendo disculpas, ¿no? Eso es una reparación de daño. Pero eso no quiere decir que estoy evadiendo la responsabilidad. No, hijo. A lo mejor estás tomando esto. A lo mejor aquí cabe que el hacerlo implicaba
prejuicio en lugar de reparación. Implicaba hacer más daño. Eso se me vino a la mente, ¿no? Pero pudiera ser que con eso volvieras a dañar. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, están tristes porque perdió Alemania, ¿verdad? Son alemanes. Bueno, les agradezco mucho, compañeros. Gracias.